Hay historias que nos recuerdan que la fe no necesita lógica para existir, y que la compasión es una fuerza capaz de desafiar hasta la más fría de las sentencias. La que van a escuchar hoy comienza en un lugar donde la esperanza había sido desterrada, bajo el sol implacable, con un final que parecía ya escrito. En el polvo de un corral, un viejo caballo esperaba su muerte. Estaba amarrado, con la cabeza gacha y una respiración que era apenas un eco de vida. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, el testimonio silencioso de años de trabajo y abandono. A su alrededor, unos hombres conversaban con la indiferencia de quien habla de un objeto roto, de un problema a punto de ser eliminado. La decisión era firme, esa misma tarde, sería sacrificado. En ese ambiente pesado, donde la culpa no encontraba espacio, nadie cuestionaba la lógica de la muerte. Hasta que una voz, tan pequeña que casi se pierde en el aire, lo cambió todo. Era una niña. No tendría más de 10 años. Avanzó con una determinación que no correspondía a su tamaño, con los puños apretados y el corazón latiéndole en la garganta como un tambor asustado. Se detuvo, miró al caballo directamente a los ojos, y luego se enfrentó a los hombres. No gritó. No lloró. No suplicó. Simplemente, con una seguridad que los desarmó, dijo que ella podía salvarlo. Que el caballo no estaba muerto, que solo necesitaba una oportunidad. La respuesta fue una explosión de risas. Risas duras, afiladas, sin una pizca de compasión. Uno de los dueños, negando con la cabeza, le dijo que ni los mejores veterinarios habían podido hacer algo por él. Otro añadió, con desdén, que ese animal ya no servía para nada, que era una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Se burlaron de ella, de su inocencia, de su fe ciega en que el cariño podía torcer el brazo de lo que ellos llamaban realidad. Finalmente, uno de los hombres, cansado del juego, desató la cuerda y se la arrojó a los pies. «Llévatelo», dijo sin mirarla. «No nos importa. De todos modos, ese animal se va a morir». El corral quedó en un silencio aplastante. La niña recogió la cuerda con ambas manos, respiró hondo y levantó la mirada hacia el caballo. En ese instante, mientras todos daban la historia por terminada, un nuevo capítulo, uno que nadie había previsto, estaba a punto de comenzar. La niña empezó a caminar, tirando de la cuerda con una suavidad que era más una invitación que una orden. El caballo apenas reaccionó. Sus patas temblaban, y cada paso parecía una batalla interna contra el dolor y el agotamiento. Desde lejos, los hombres observaban la escena con una mezcla de burla y fastidio. Para ellos, era un espectáculo inútil, el epílogo de una historia ya sentenciada. El camino hacia un pequeño establo abandonado estaba lleno de polvo y piedras. La niña tropezó varias veces, pero jamás soltó la cuerda. Cada vez que el caballo se detenía, exhausto, ella se acercaba, apoyaba su frente contra la del animal y le susurraba palabras que solo ellos dos podían entender. No eran promesas mágicas, solo una verdad sencilla: no estás solo. No me voy a rendir. Uno de los dueños le gritó a lo lejos que no perdiera el tiempo, que al amanecer solo encontraría un cadáver. Otro se burló, diciendo que al día siguiente aprendería cómo funciona el mundo real. Ella no respondió. No volteó. Siguió su camino, construyendo una burbuja a su alrededor donde solo existían dos seres avanzando juntos contra todo pronóstico. Cuando llegaron al establo, el sol teñía el horizonte de naranja y púrpura. La niña acomodó al caballo sobre la tierra seca. Con un trozo de tela y agua de un viejo balde, comenzó a limpiar sus heridas. Lo cubrió con una manta rota, un gesto pequeño pero lleno de dignidad. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por el peso de la responsabilidad que acababa de asumir.
Mientras afuera las burlas se apagaban con la noche, ella se quedó sentada a su lado, convencida de que, aunque el mundo entero lo hubiera dado por muerto, el final aún no estaba escrito. La noche cayó como un manto frío sobre el establo. El viento se colaba por las rendijas de la madera vieja y el silencio se volvía más denso con cada minuto. La respiración del caballo era un hilo frágil, y en varios momentos, la niña temió que ese hilo se rompiera. Pero no se movió. Le acariciaba el cuello, le hablaba en voz baja, como si sus palabras y su tacto fueran el ancla que lo mantenía atado a la vida. Recordó algo que su abuelo le había dicho una vez: los animales saben cuando alguien lucha por ellos, sienten la terquedad de la esperanza. Con esa idea como único faro, continuó su vigilia. Limpió cada herida con una paciencia infinita, sin gestos de asco ni temor. Cada corte era una historia de abandono que ella estaba decidida a reescribir. En medio de la madrugada, un ruido sordo la sobresaltó. El caballo había intentado incorporarse, pero sus fuerzas lo traicionaron y cayó de nuevo. El golpe resonó en el establo vacío. Por primera vez, la duda la asaltó. ¿Y si los adultos tenían razón? ¿Y si solo estaba prolongando su sufrimiento? El miedo le atravesó el pecho, pero incluso entonces, eligió quedarse. Cuando el primer rayo de sol pintó el cielo, encontró a la niña en el mismo lugar. Cansada, sucia, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero firme. El caballo respiraba. Un poco mejor. No estaba curado, ni a salvo. Pero no estaba muerto. Y ese pequeño detalle, invisible para el resto del mundo, para ella lo era todo. Los hombres regresaron al amanecer, sin prisa, convencidos de que encontrarían el desenlace que habían predicho. Uno de ellos comentó que, al menos, la niña ya habría aprendido la lección. Pero al acercarse al establo, el silencio los desconcertó. No había llanto, no había lamentos. Solo una escena que no encajaba en su lógica. El caballo yacía en el suelo, pero su pecho subía y bajaba. Lento, débil, pero vivo. La niña estaba sentada a su lado, con la espalda apoyada en la pared. Apenas levantó la mirada. No dijo nada. No pidió ayuda. No reclamó. Su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Uno de los hombres se agachó, incrédulo, y tocó el cuello del animal. Sintió el pulso. Débil, pero constante. No tenía sentido. Según toda lógica, ese caballo no debería haber sobrevivido a la noche. Es solo cuestión de tiempo, murmuró uno, como para convencerse a sí mismo. No vale la pena gastar más recursos en él, sentenció otro. Fue entonces cuando la niña habló. No necesito su dinero, dijo, con una voz que ya no era de una niña, sino de alguien que defiende lo indefendible. Solo necesito un poco más de tiempo. Los hombres se miraron. Algo en la certeza de esa niña había empezado a quebrar su cinismo. Finalmente, uno de ellos, movido no por compasión, sino por una extraña curiosidad, aceptó traer agua limpia y algo de alimento. Mientras se alejaban, la niña volvió a acariciar al caballo. Sabía que la batalla no estaba ganada, pero por primera vez, ya no estaba sola en la lucha. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia silenciosa. El agua limpia llegó, junto con un poco de alimento seco. La niña le daba de beber al caballo con un cuidado infinito, y el animal respondía con leves movimientos. Cada pequeño gesto era una victoria. Los hombres ya no se reían. Observaban desde la distancia, con los brazos cruzados, incómodos. La constancia de la niña los enfrentaba a su propia indiferencia. Un vecino, atraído por los rumores, se acercó.
Al ver al caballo respirando, no pudo ocultar su asombro. Había visto morir a muchos animales en peores condiciones, pero aquello desafiaba su experiencia. La verdadera prueba, sin embargo, aún estaba por llegar. La tercera mañana, la respiración del caballo se volvió más lenta. La niña sintió que el miedo la paralizaba. Los dueños regresaron, esta vez con impaciencia. Dijeron que no podían seguir así, que si ese día no había una mejora real, todo terminaría. A media mañana, el caballo intentó levantarse de nuevo. Y de nuevo, sus patas fallaron. Cayó con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. Uno de los hombres dio media vuelta, convencido de que era el final. Pero la niña corrió hacia el animal, le sostuvo la cabeza y le habló con una urgencia desesperada. Le pidió que no se rindiera. Entonces, miró a los hombres y, por primera vez, pidió algo más que tiempo. Pidió un veterinario. El veterinario llegó por la tarde, sin muchas expectativas. Pero al examinar al caballo, su expresión cambió. Su estado es crítico, dijo finalmente, pero hay algo que no puedo ignorar. Científicamente, este animal no debería estar vivo. Su cuerpo está respondiendo lentamente, como si hubiera encontrado una razón para resistir. Ante la pregunta de si valía la pena intentarlo, el veterinario fue honesto. No prometía nada. El tratamiento sería largo, costoso y sin garantías. Fue entonces cuando la niña dio un paso al frente y dijo que ella se haría cargo de cuidarlo, día y noche, sin pedir nada a cambio. No habló de milagros, habló de compromiso. Y así, se autorizó el tratamiento. Los primeros días fueron agotadores. Pero una mañana, el caballo levantó la cabeza por sí solo. Una leve mejora, pero suficiente para cambiar el aire. Las miradas ya no eran de burla, sino de asombro. Los vecinos empezaron a acercarse, no por morbo, sino para ser testigos de lo imposible. Una tarde, el caballo logró mantenerse en pie durante unos segundos. Inestables, temblorosos, pero en pie. El silencio en el establo fue absoluto. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros se secaron disimuladamente una lágrima. Esa noche, uno de ellos lo admitió en voz alta: si no fuera por ella, lo habríamos matado sin dudarlo. Nunca nos preguntamos si merecía otra oportunidad. El cambio fue lento, pero imparable. Un día, el caballo dio 3 pasos seguidos. No cayó. Avanzó. Los hombres se miraron, incrédulos. Aquello ya no era suerte. Era el resultado de una fe inquebrantable. Pero la prueba final llegó una madrugada, con un silencio inquietante. El cuerpo del caballo estaba empapado en sudor, su respiración era irregular. La crisis de la que había hablado el veterinario estaba aquí. El momento en que el cuerpo decidiría si seguir luchando o rendirse. La niña sostuvo la cabeza del animal, su frente contra la de él, y le susurró que no estaba solo. Los minutos se hicieron eternos. La respiración se detuvo por un instante que pareció una eternidad. Y entonces, inhaló. Una sola bocanada de aire. Profunda. Decisiva. El pulso se estabilizó. Habían cruzado el punto más oscuro. A partir de ese día, la recuperación fue constante. El animal que habían condenado a muerte caminó hasta la entrada del establo y sintió el sol en su piel. La niña iba a su lado, sin cuerda. Ya no hacía falta. Uno de los dueños, al verlo, comprendió que no habían perdido tiempo ni dinero. Habían estado a punto de perder algo mucho más valioso, la capacidad de creer que un acto de bondad puede reescribir un final. Con el tiempo, el caballo recuperó su fuerza.
Ya no era una herramienta, era un símbolo. Un recordatorio viviente de que muchas veces llamamos realismo a lo que en verdad es abandono, y que burlarse es siempre más fácil que comprometerse. La niña nunca pidió reconocimiento. Simplemente dijo que donde todos vieron un problema, ella vio una vida. Donde todos vieron un final, ella vio una oportunidad. Y eso, lo cambió todo. Esta historia no trata solo de salvar a un caballo. Trata de todas las veces que descartamos algo o a alguien porque es más fácil rendirse. Trata de la fuerza que reside en negarse a aceptar los finales que otros nos imponen. Te invito a que, si esta historia te ha conmovido, la compartas. No como un simple video, sino como una semilla de esperanza. Compártela para que su mensaje llegue a quien necesite recordar que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. Y que a veces, todo lo que se necesita para obrar un milagro es una persona que decida no soltar la cuerda. Que la gracia y la fortaleza te acompañen siempre.